Buenas noches, mi querido amigo. Buenas noches, Héctor. Buenas noches a todos los que están escuchando. Bueno, la fecha de ayer, bueno, es una fecha infame, como sabemos. El golpe de Estado fue infame. Y el único político que se opuso a ese golpe de Estado fue el ingeniero Azogaray, que dijo que iba a ser peor que el remedio que la enfermedad. Pero no importa. Pero si vamos a hablar del peronismo y hablar de pandemia, el peronismo, con lo que estamos sufriendo, es un título agresivo. Pero es la verdad. Ayer, con la fecha de ayer, podemos decir que el peronismo alimentó a la subversión. El peronismo persiguió a la subversión. El peronismo mandó a aniquilar a la subversión. El peronismo reivindicó a la subversión. Todo esto demuestra que es una pandemia, que es una farsa, el peronismo. O sea, la mutación del peronismo es insospechada. Y así, bueno, así empezamos, o sea, con este resumen dado la fecha de ayer. Pero podemos ir sí. Vamos a lo histórico. ¿Dónde nace todo esto? ¿Cuál es el nacimiento real del peronismo? ¿Fue exclusivamente una cuestión de Perón o hubo otro arquitecto alrededor de ahí? ¿Cómo se inicia todo esto? Bueno, Perón fue un oportunista, ¿no? Y le tocó vivir una parte de la historia donde los personalismos, los nacionalismos se hacían fuertes en Alemania, en Italia, en Yugoslavia, en casi toda Europa. Y bueno, no estábamos ajenos a eso y vino el peronismo. El peronismo es un partido personalista, aprovecha la situación y crea un escenario donde aprovecha a la clase obrera para hacerse fuerte, digamos, por medio de los sindicatos, con la ley del laburo de Mussolini. O sea, fue un partido fascista, o sea, no hay ninguna duda de eso. Sin embargo, en Argentina, al peronismo lo apoyaban los fascistas y lo apoya ahora la ultraizquierda. O sea, por eso es una pandemia el peronismo. O sea, su nacimiento es el fascismo, pero hoy por hoy encontramos que hay matices de todo. O sea, Perón tenía razón, todos somos peronistas. Pero en realidad, de derecha, de izquierda, están en todos lados. El tema es que el régimen que crea Perón fue un régimen nefasto, un régimen que cortó las libertades. Tenías que estar afiliado al partido para trabajar en el sector público. No había libertad de prensa, o sea, se quemaron diarios, se prohibió la vanguardia socialista, que en ese momento era un órgano de expresión muy importante para digamos, los socialistas de ese momento, que eran realmente, no eran tan socialistas como ahora, en un socialismo, lo digo porque mi viejo era socialista, era el socialismo de Américo Yoldi, que era, yo creo que era más liberal que muchos de nosotros. O sea, fue un régimen de fuerza. Había policía secreta. Lo sé porque mi viejo la sufrió. Yo vengo un poco de sangre en todo esto. Y bueno, pero era acorde al momento histórico que se estaba viviendo. Tomémoslo así. ¿Qué hizo el peronismo? El peronismo hizo, según mi viejo, lo tomo como referencia porque él la vivió en carne propia, ¿no? Estuvo preso en la época de Perón. Pero según mi viejo, el primer de Perón no fue malo. ¿Por qué no fue malo? Porque había plata. Salíamos de la posguerra y mi viejo era bancario y en un discurso que dio en la bancaria donde mi viejo estaba, Perón dijo: ¿de quién es el oro que está en el Banco Central si no es de los bancarios? O sea, tenía esa dialéctica como orador. Realmente fue un gran orador, pero también un gran mentiroso, ¿no? Y así no fue. Ahora, fíjate vos que yo me hice una comparación de ese peronismo y me salto un poquito y voy al primer gobierno de Néstor Kirchner, que digamos no fue un mal gobierno.
porque había plata, porque la soja estaba a $600, porque el gobierno anterior le había limpiado el camino devaluando un 300%, llevando el dólar de 1 a 4. Entonces, digamos, eso es el populismo, ¿no? O sea, en realidad es el populismo que populismo sin plata no se puede hacer, o sea, y ese es el problema que tiene ahora el peronismo. Pero volviendo, bueno, salté un poco la historia, digamos, esto Digamos que no siempre, está programado. digamos que siempre han tenido una suerte muy importante realmente para entrar en los contextos internacionales más beneficiosos. Yo creo que esta es la primera oportunidad de que el peronismo se encuentra con un contexto internacional complicado, por hablar del peronismo en sí mismo. Después veremos las cuestiones de Alberto Fernández y todo lo demás, pero el peronismo siempre tuvo un aliado en el mundo, que fue el contexto internacional del momento. Siempre tuvo esa gran ventaja. En su momento, cuando salía al mundo de la Segunda Guerra Mundial y necesitaba alimentos, nosotros lo teníamos. Teníamos un muy buen estado general de las cosas a partir de la Argentina liberal que venía de antes. Lo mismo ocurre en su momento cuando, bueno, las mutaciones que tuvo el peronismo fueron notables, fueron muy notables. Pero son tremendas ya. Si, fíjate, vamos a poner un ejemplo, el gobierno de Menem. Menem tuvo una particularidad de ser el primer presidente peronista que gana de forma democrática la interna, o sea, la única interna que se hizo, o sea, contra Cafiero. El tipo llega con discurso peronista, pero después el contexto mundial le hace dar la vuelta. O sea, en ese momento estaba Reagan, Thatcher, estaba el Consejo de Washington, se caía el muro de Berlín. O sea, el tipo, estamos en un momento que el tipo no podía hacer otra cosa de la que hizo. Pero le hizo mal. Si se prendía en ese momento, estaba a contramano del mundo, tan simple como eso. Exactamente. El tema es que, ¿por qué le hizo mal? Por el gran problema que tenemos siempre en Argentina. Se vendieron las cosas de la abuela, bien vendidas, o sea, para mí regaladas eran caras, pero no importa. Eso dejémoslo, la parte económica dejémosla. Pero se siguió viendo déficit fiscal. O sea, siguieron gastando, y bueno, terminó como terminó el 2001 con De la Rúa, porque cuando recibe el gobierno de la Rúa, yo tuve la oportunidad de hablar con un asesor muy cercano a López Murphy. Cuando López Murphy lanza el plan que lo hace eyectar del gobierno, el tipo decía, si la soja gira entre $250 y $280, salimos adelante. La soja estaba a $180. Bueno, no llegó. Con tanta mala suerte para Argentina, que cuando llega Kirchner la soja llega a $600. O sea, yo lo que siempre digo, si De la Rúa hubiera tenido la soja a $600 con López Murphy de ministro de Economía, hoy De la Rúa hubiera sido rey. O sea, estaríamos una brea. Pero bueno, son oportunidades que los no peronistas no tienen, y los peronistas las tienen. Y el tema, bueno, estábamos hablando de las mutaciones, esto de Menem, pero vamos un poquito más atrás. En la historia, en esta charla, como digamos, yo me siento como si estuviera tomando un café con vos, capaz que en la historia vamos y venimos. Vamos a López Rega, o sea, el regreso de Perón con López Rega. López Rega era un tipo de ultraderecha, que era la AAA, o sea, sin embargo, los peronistas, esa parte, la peronista de izquierda, parece que esa parte de la historia no la conocen. La obvian, absolutamente la olvidan, está desaparecido, es una parte, simplemente un fantasma en la historia que no existe. Es así, o sea, yo no entiendo cómo una persona de izquierda, que sí tiene ideas de izquierda, y que las respeto, yo como liberal respeto, aunque no las comparto, las respeto. Tengo a mi hijo de izquierda. Bueno, digamos, muchos me critican porque mi hijo de izquierda, justamente porque yo soy liberal. O sea, digamos, si él salió de izquierda, bueno, tuve la libertad de elegir.
Pero no entiendo a la persona de izquierda, que no es el caso de mi hijo en este caso, que es peronista. Eso nunca lo voy a entender, o sea, no... Porque, como dijimos, la raíz del peronismo es el fascismo. Y el peronismo fue el que mandó aniquilar por decreto, aniquilar la subversión de izquierda en la Argentina. Esa parte de historia tampoco, ¿viste? Era Isabelita, pero flaco era de ustedes, eran los peronistas. Entonces, digamos, pero casi siempre tenemos la culpa de los liberales, ¿viste? O sea, los liberales siempre tenemos la culpa de todo. Pero esas mutaciones, no es que digamos, una mutación de, yo qué sé, de matices, son mutaciones de blanco y negro dentro del peronismo. Y es el gran problema que tiene Argentina para poder sacarse de encima el peronismo. ¿Entendés? Porque abarca horizontalmente a todos, los de izquierda, los de derecha, y después, digamos, lo que hizo Perón, que ahora lo está llamando el Frankenstein que creó, ahora se está levantando, son los conglomerados pobres del Gran Buenos Aires, del Gran Rosario, del Gran Córdoba, ese conglomerado de gente que el peronismo seduce con dádivas y que hoy, ante una pandemia mundial, quizás sea el Frankenstein que se le levanta, porque ahora va a ser muy difícil dar dádiva cuando el Estado, primero, estamos quebrados hace rato, y ya no tiene modo de financiarse, ni pidiendo, ni emitiendo. Entonces, esos conglomerados pueden llegar a ser el gran problema que tenga hoy el peronismo al ver que no le da solución. Ahora, ¿cuál es el verdadero peronismo? ¿El del 45, el del 75, el de los 90, el de la década ganada, este de Alberto? ¿Cuál es el verdadero peronismo? Porque ¿es simple o es complicado? El peronismo se disfraza del momento. ¿Hay una cara real del peronismo? Yo creo que no, o sea, no. Dice que el peronismo es pragmático, no es pragmático. O sea, porque si vos sos pragmático, vos podés ser pragmático teniendo una base ideológica, una idea general, y bueno, ir acomodando de acuerdo a las situaciones que pasan en el mundo, que pasan en el país. El peronismo o sea, ¿cuál es el verdadero peronismo? Y yo tendría que ir al peronismo del 45, el peronismo de Perón. Pero ese se dio ahí, después, que fue el mismo que se dio con la vuelta de Perón, con los sindicatos, ¿te acordás? Con Rucci, con Ubaldini, digamos, con toda la... Otro de los grandes problemas argentinos, haciendo problemas por no decir palabras más fuertes, los sindicatos. Entonces, ¿cuál es el problema, actor? Que si vamos a la historia argentina, los gobiernos no peronistas también hicieron peronismo. O sea, ¿quién le dio las obras sociales a los sindicatos? Onganía. O sea, que fue un gran error, porque ahí se hicieron de una masa de plata, que ahora anda a sacarlo. Por eso duran 40 años, 50 años los dirigentes sindicales. Y Perón tiene una frase que, la verdad que hay que sacar el sombrero. Nos eligen a nosotros porque los que vinieron después siempre fueron peores. Realmente es, ¿cómo hacemos para volver a la república? O sea, el periodista no es republicano, iba a decir una barbaridad, pero, o sea, no es republicano, no es federal, o sea, no respeta la Constitución. Entonces, ¿cómo hacemos para volver a las bases de donde nuestro país tenía el primer Producto Bruto Interno per cápita, con las ideas de Alberti? Pues ya me estoy yendo, me engancho y me voy del tema. Pero estamos hablando del peronismo de 1940, o sea, estamos hablando de hace 80 años del peronismo. O sea, en una república que tiene 240 años, 250 años, 80 años mucho. Está enquistado. Es un problema
digamos, pero tenemos que seguir haciendo fuerza para solucionarlo. Yo creo que lamentablemente, quizá a muchos les moleste lo que diga, el gobierno anterior fue una oportunidad perdida, una gran oportunidad perdida de haber empezado a terminar con el peronismo. Yo creo que somos muchos los que consideramos que el peor pecado que tuvo Mauricio Macri fue la oportunidad perdida, justamente. Tenía todo en bandeja para que esto no volviera atrás, para que, bueno, en bandeja, tampoco en bandeja, pero, a ver, el esfuerzo de la gente, el intento que tuvo la gente de tratar de volver atrás ese primer golpe de las PASO, indicaba que tenía todavía demasiado soporte, tenía mucho apoyo todavía. Pero todo lo que se perdió, lo perdió, desgraciadamente, él de manera personal. O sea, la oportunidad perdida fue tremenda. Mira, yo creo que el apoyo que él tuvo el primer año de cuando es electo, la gente estaba muy cansada del kirchnerismo, a pesar de que Scioli era el candidato a presidente, estaba muy cansada del kirchnerismo, del cristianismo, y bueno, él tenía que haber empezado a hacer los cambios los primeros 2 años. Lo asesoraron de que igualmente ponen a Prat Gay como ministro de Economía, que es una persona que yo respeto, pero la verdad que no era para el momento. Y bueno, fueron pateando para adelante el problema, pateando para adelante, y sabemos que 4 años en la vida de un país son 2 minutos. Y yo creo que cuando se quiso dar cuenta ya era tarde. Ahora él decía que se iba toda la miércoles, pero le decían que no, pero fue una gran oportunidad perdida. Y a mí yo discuto mucho con gente, a la cual, amigos míos, porque yo digo, el gran culpable de que vuelvan los K, no fuimos los liberales, que no votamos ni una alternativa ni la otra. Fue el gobierno de Macri. Lamentablemente es así, o sea, háganse cargo, porque de este país nadie, o sea, ni los peronistas, nadie se hace cargo de nada acá. Pero por lo menos háganse cargo de eso, o sea, el error fue de ustedes. Pues yo recibí muchísimas críticas de amigos, pero amigos, grandes amigos, que me han dicho de todo, pero fue la realidad, o sea, fue una oportunidad perdida, y ahora tenemos a los K, porque ahora tenemos que, está bien, está Alberto, dejemos a Alberto de lado, pero después vos escuchás Sabatella, Ginés González García, que no sé ahora, creo que es el primer desaparecido del gobierno de Fernández, que lo vuelvan con vida, Ginés. Toda la quema esta que volvió, y pobre Alberto. Yo la verdad no tengo nada contra Alberto Fernández, no, pero Kicillof, me olvidaba del muñeco Kicillof. Pero no le veo un buen futuro a esto porque, primero que el peronismo, volviendo al peronismo, el peronismo es verticalista. O sea, hay uno arriba y los otros obedecen. Y hoy por hoy hay un gobierno bifronte. O sea, Fernández es una de las cabezas. Tengo una pregunta. ¿Existe la cura para el peronismo? ¿Hay una redención posible para la Argentina y la pandemia del peronismo? Ay, si yo la tuviera, la publicaría en todos los medios, pero yo creo que es difícil. Acá digamos, la batalla tiene que ser cultural. O sea, digamos, no es una batalla política, es una batalla cultural. Estamos viendo una cultura de no trabajo, aunque se enoje mucho cuando digo esto. El estatismo ha llegado a un punto que ya no es sostenible. O sea, el problema es este. Yo creo que va a haber solución, porque ya no es sostenible el sistema. O sea, no, salvo que vayamos a
a un extremo como Venezuela, o sea, llegar al extremo de ser Venezuela. Pero si no hay una solución si no hay un cambio cultural. El cambio cultural, sabemos todos que, o sea, demanda mucho tiempo. Yo seguramente no lo voy a ver, pero voy a seguir peleando todos los días para que se dé. Como hace el Club de Libertad y como hace mucha gente que conozco que estamos al pie del cañón defendiendo las ideas que creemos que son las mejores para el país. Y tenemos prueba de ello porque fueron las que hicieron grande en Argentina. Pero bueno, hay que seguir peleándola, no nos queda otra, y yo creo que organizaciones como el Club de la Libertad y mucha gente que, digamos, la Fundación, no me sale el nombre, la Fundación de Libertad, la Progreso, Libertad y Progreso, todo eso que están dando la batalla cultural. Hoy fíjate que ahora con la pandemia desapareció esto, pero fíjate que muchos actores liberales empezaron a tener espacio en los medios de comunicación masiva. Sí. O sea, Echevarne, Esper, Milei, Giacomini, hay una serie y que están dando la batalla, no me quiero olvidar de Despotorno, Adorni, son un montón, Gustavo Lázari, son un montón de gente que está pregando para esta lucha cultural, este cambio cultural que se tiene que dar en Argentina. Bueno, de hecho, nosotros lo hemos tenido el pasado domingo, lo tuvimos acá, no, perdón, el viernes estuvo acá, a ver, ¿cuándo lo tuvimos a ver, perdón, ya lo estoy, acá lo tengo, el pasado jueves lo tuvimos a Javier Milei acá, luego estuvo, este domingo lo tuvimos a Agustín Pachesi. Ayer lunes estuvo, perdón, sí, estuvo el lunes, ayer lunes estuvo Víctor Pavón, ayer estuvo José Luis Espert, hablando acá con Alberto Medina Méndez. Mañana va a andar por acá el querido doctor Ricardo Rojas. Un fenómeno. Sí, el viernes va a estar Luis Rosales, el compañero de equipo de José Luis. Y bueno, el paquete de gente que se sigue moviendo es muy importante. El sábado lo vamos a tener al Hacha, gran amigo tuyo, lo vamos a tener acá. Y bueno, todos los liberales siguen dando batalla. Esto de la pandemia no es una cuestión que nos haga bajar los brazos ni nada por el estilo. Tenemos hoy en día la suerte de contar con este tipo de herramientas, con una tecnología nueva y estamos todos al pie del cañón. Gente como vos, querido Sergio, son los que nos apoyan y ayudan para seguir dando la batalla. Y así como estamos nosotros en el Club de la Libertad, está, como vos mencionabas, la Fundación Libertad y Progreso, la Fundación Libertad misma, que es inmensa. Tenemos a la gente en Tucumán, gente del Chaco, estudiantes por la libertad en todo el país. Hay gente realmente por todos lados y todos dándole muchísima fuerza a una juventud que notablemente está descubriendo, no solamente a partir de jovatos como nosotros, que le estamos mostrando que hay otra manera de verla, sino que simplemente se han dedicado a pensar. Esta es la cuestión. Darle la oportunidad a la gente de no ser constantemente adoctrinados y no tener la cabeza simplemente lavada, mostrándole un solo lado de la biblioteca, sino darles la oportunidad para que vean el otro lado de la biblioteca. Hace que ellos puedan y se permitan pensar. Y esto es lo esencial. En el liberalismo nuestra intención es básicamente esa. Puedes tener una idea distinta a la nuestra, pero vamos a estar luchando constantemente porque la puedas expresar. La cuestión acá principalmente es que pienses y que te des cuenta cuáles son las recetas que funcionan y cuáles son las que no funcionan. Bueno, vos dijiste algo importante. Yo veo en la juventud, en reuniones que he ido, la otra vez fue una reunión que éramos 300 personas y yo éramos 15 viejos y después toda gente menor de 30 años.
la verdad que a mí eso digamos, me emociona porque yo cuando era joven y liberal éramos muy pocos los jóvenes liberales, hasta que bueno hubo un movimiento dentro de la UCD, la Juventud Liberal, que fue importantísimo. Y yo veo eso en muchos jóvenes, que me estuve charlando con ellos, y uno me dijo, dice, mira, yo tengo, mis viejos son peronistas. Dice, pero son peronistas, pero fanáticos. Dice, pero yo empecé a ver por televisión, empecé a escuchar a Milei, empecé a escuchar, y, o sea, empezó a escucharlo y después fue a investigar qué era eso. Claro. ¿No? Y eso es lo importante. Entonces, digamos, yo tengo esperanza de que la batalla cultural hay que seguir dándola, va a ser durísima, pero cuando nos pregunten qué hicimos, tenemos que decir que estuvimos en la trinchera luchando por las ideas de libertad. Es tan simple eso como es lo que que, me da tranquilidad. claro, es tan simple como que de un lado hay 4 libros, 2 por el lado del peronismo y 2 por el lado de la izquierda. Los 2 generalmente de cada lado del mismo autor. Y nosotros les presentamos una biblioteca completa como para decirlo, mirá, hay mucha gente que pensó la historia, hay mucha gente que pensó la economía, hay mucha gente que pensó la acción humana, entre otras cosas. Y a partir de eso es que nosotros tenemos una idea en particular de hacia dónde tenemos que ir y por qué la libertad por sobre todas las cosas es tan importante. Bueno, yo tengo un comentario nada más que te va a mostrar por qué también el país está como está. Yo cuando fui a la universidad, yo fui del 76 al 82 a la universidad, el libro de cabecera de economía era Vivir con lo nuestro, de Aldo Ferrer. Y ojo, tenías que, si no sabía ese libro, no aprobaba. El viejo estructuralismo. Y yo, era historia, en la materia anual de historia económica. Y un día le pregunté al profesor si íbamos a ver algo de la escuela austríaca. Y me dijo, la escuela austríaca es muy chiquita, dice, y no tuvo preponderancia en el mundo. Y yo, bueno, pero sería bueno verla también para ver qué opinamos, digo, para tener una amplitud, veíamos el marxismo, veíamos todo, pero bueno, y me dio una oportunidad. Dice, bueno, si usted quiere ver la escuela, usted conoce la escuela austríaca, digo, algo conozco, ¿no? Yo, bueno, preparo una clase y déla. Bueno, estoy con la acción humana, con el camino de servidumbre, economía en una elección, de Haslich. Y le dije, muchachos, yo no voy a leerle todo esto, pero en estos libros, en estos 3 libros, está lo que es la escuela austríaca. Yo le voy a dar un pantallazo, bueno, di un pantallazo a cada libro y nada más. Pero ese era, digamos, Vivir con lo nuestro de Aldo Ferrer, una receta que nos llevó a lo que es Argentina hoy, a ser un país atrasado. Y siguen hablando de sustitución de importaciones. Bueno, y el peronismo, bueno, eso latiguillo, el peronismo, sustitución de importaciones, cierre de importaciones, grabar las exportaciones de la oligarquía. Ese versito sigue estando, y los tenemos acá. Ya que estamos, voy a aprovechar para cerrar un poco la entrevista de hoy, dándote pie a que seas parte de otra sección que estamos empezando a inaugurar en el Club de la Libertad en estos días, pero que viene moviéndose no tanto por video, como en este caso, sino que se viene moviendo más bien por las conexiones de las redes y todo lo demás. Pero en este caso, quiero aprovecharte, ya que te tengo ahí, y te voy a traspasar uno de las preguntas que siempre nos hacen todos los pibes, todos los chicos respecto de la gente que ya tiene años en las ideas de la libertad, y es, dame 1 o 2 o 3, eventualmente, títulos, 1 o 2, 3 autores o títulos de los que a vos más te movieron para entender la diferencia entre lo que es el pensamiento argentino y la idea de la libertad. ¿Qué le recomendarías hoy a los pibes como para decir, bueno, ¿querés empezar? Vení por acá. Bueno, a mí me movilizó mucho el Camino de Servidumbre de Hayek, donde te demuestra un poco qué crees de tu vida. O sea, si buscas ser persona o ser servidumbre. La acción humana, digamos, la acción humana es un libro, es muy gordo,
Pero No es fácil, hay que leer. no es fácil, pero es No, tremendo. bueno, pero quizás más adelante. Después tenés de Handlitz, Economía en una lección, Hazle, sí que es muy, señor. es muy simple. Y bueno, si no, empecemos con Adam Smith, La riqueza de las naciones. Y ahí está, digamos, el puntapié inicial para ver lo que es, digamos, la economía en sí mismo y la economía racional, ¿no? Porque la economía es el intercambio de muchas personas, muchos factores de producción, de distribución, y hay que entender qué es eso, que no puede estar dirigido desde arriba, qué producís, quién distribuye. O sea, la economía es básicamente la libertad. O sea, para comerciar tenés que tener libertad. Si no, digamos, no es economía. O sea, la economía dirigida no es economía. Pero después no sé, tendría que fijarme en la biblioteca a ver qué más tengo. Pero, y también yo diría, lean El Capital de Marx, léanlo, o Claro, sea, entiéndalo. porque si lo entienden van a ser liberales, si no lo entienden van a ser marxistas. Fantástico. Querido amigo Sergio, ha sido realmente un gusto. Antes de que se nos corte, estamos mirando el relojito, estamos muy a tiempo. Antes de que se nos corte esto, te mando un muy fuerte abrazo. Te agradezco muchísimo la presencia en este canal. Vamos a seguir seguramente teniendo tu participación en algún momento y te doy la oportunidad de que cierres para que de esta manera te despidas de nuestros amigos acá en el Club de la Libertad. Bueno, primero gracias por la oportunidad que me dieron de poder charlar con ustedes. Un abrazo grande a vos, que a pesar que nos vimos una vez sola, te considero un amigazo. Cuenten conmigo para lo que sirva, o sea, no hay problema. Y no, quiero mandar un saludo a todos mis amigos que hicieron el aguante, que lo están mirando. Y bueno, te repito, te agradezco de corazón de esta oportunidad. Un saludo a Medina Méndez Te está y viendo. cuenten conmigo para lo que sirva. Y si andás por Capital, no te olvides de pasar por casa. Vamos a andar por ahí. Un gauchazo de Capital, un gauchazo de la Ciudad Autónoma, un gauchazo de San Cristóbal y de Independiente a la vez. Querido amigo, fuerte abrazo, nos estamos viendo. Abrazo enorme, viejo. Saludos a todos. Chao, nos vemos.